vamos a ver si ayudamos un poco a los compañeros de la 401 con el tema de transporte activo secundario. Tenemos, esperen que saco esto acá. Ahí está. Tenemos el ejercicio 15. Nosotros habíamos terminado la clase pasada con este ejercicio. Jóvenes, ¿les escucho o les leo? Díganme si en el ejercicio 15 es correcta la A, la B, la C o la D. La C sería no activa, o sea, sería pasiva. Luca, no, sin ese. Luca propone que la C sería correcta. Martina y Angelo van por la B. ¿Y el resto? Están buscando información, están esperando que otro responda. Déjenme ver una cosa, pero no sé si no la tengo acá. ¿Dónde la tengo? Ufa, esperen que quiero buscar a mi bomba de sodio potasio, ¿qué pedazo? Ah. ¿Por qué me voy a este dibujo? Esperen, no los quiero marear, pero fíjense que en la 15 una de las opciones elegidas, la salida de sodio y el ingreso de potasio por una TPasa. O sea, estamos hablando de esta estructura. Miren que no hace falta que se acuerden estos numeritos, pero sí las proporciones relativas. Fíjense que fuera de la célula hay mucha mayor concentración de sodio que dentro. Y el potasio es exactamente al revés. Tengo mayor cantidad de potasio en el citosol, en el interior celular, que en el medio extracelular. Entonces, si estamos hablando de un proceso, de un transporte, que toma sodio del medio intracelular y lo libera al extracelular, y toma potasio en el intracelular y lo libera, toma potasio en el extracelular y lo libera en el intracelular, en realidad el potasio está ingresando y el ingreso de ese potasio es a favor o en contra de gradiente. En contra. Es en contra de gradiente. Y si un soluto se transporta contra gradiente, ¿eso es espontáneo? No. Ajá, y si no es espontáneo, entonces, ¿habrá que aportarle energía o no? Sí. Sí. Va a haber que poner energía. Estamos juntos en eso. Con el sodio, si el sodio es transportado hacia el medio extracelular, también está yendo contra gradiente. Fíjense que hay mucha menor cantidad dentro que fuera, o sea que si saco el sodio va contra gradiente. Eso tampoco es espontáneo, por lo tanto va a ser endergónico, ¿sí? Es no espontáneo, endergónico, delta G menor a cero. O sea que, delta G mayor a cero. O sea que la salida de sodio, que es contragradiente, y el ingreso de potasio, que es contragradiente por una TPasa, es un proceso activo. ¿Se entiende, Luca, lo que estoy diciendo? ¿Vamos bien? Sí, ahora sí. Ok, entonces no puedo elegir la C. Esto es un transporte activo. Quiero poner... este no. Este es activo.
El otro que habían propuesto es el ingreso de glucosa desde sangre a una célula que la degrada para obtención de energía. Fíjense que en este caso, glucosa que ingresa, glucosa que se degrada, o sea, glucosa que desaparece del medio intracelular. Esto me asegura que esa glucosa está en mayor concentración en la sangre que baña la célula que dentro de la célula. Esto, que la glucosa ingresada desaparezca porque es utilizada dentro de la célula, esto me garantiza que el transporte sea a favor de gradiente. Y si es a favor de gradiente, entonces no es activo. ¿Estamos juntos en esto? Sí, ahora sí. Bien. ¿El resto del grupo vamos bien? Darme el ok. Martina también. ¿Se entiende? Bien. Analicemos, che. Sí, se entiende. Genial. Analicemos por qué no son tampoco ni A ni D. Acuérdense, esto ya lo discutimos con los chicos de esta comisión, pero por las dudas lo aclaramos para los compañeros de la comisión 401. Si me hablan de acumulación, acumular un soluto a un lado de una membrana, indefectiblemente eso es transportar una sustancia contragradiente. Porque la única manera de acumular a uno de los lados de la membrana es generando una solución hipertónica. Y eso es contragradiente, por lo tanto eso también va a ser activo. Y vamos a esto. Esto que es el transporte activo secundario. Y de paso, los 402 lo repasamos. Entrada de glucosa a una célula del epitelio intestinal. Vamos allá. No se olviden que en el epitelio intestinal es donde se produce la absorción de los nutrientes. O sea que estas células que recubren la luz del intestino tienen que ser capaces de tomar los nutrientes de la luz e ingresarlos hacia la sangre, en el sentido de la flecha que les puse recién. O sea que el ingreso de esa glucosa, tengo la luz intestinal de este lado, acá abajo tendría los capilares sanguíneos, por acá abajo tengo la sangre, por lo tanto el transporte o el camino a seguir de los nutrientes es el que maneja el que indica la flecha. Estas células que recubren la luz del intestino están especializadas en la absorción. Ellas son las responsables de incorporar los nutrientes. Por ejemplo, esta que tengo acá, que es la glucosa, que nos va a dar mucho que hablar en la clase de hoy y en la clase próxima. Esta glucosa es absorbida a nivel intestinal por una proteína, que es una proteína transportadora de glucosa dependiente de sodio. Tengo acá esa proteína. Esta glucosa va a ingresar a esta célula contragradiente. Esta célula tiene que ser capaz de acumular glucosa en su interior, porque ella es la responsable de captar la mayor cantidad de glucosa posible del alimento y mandarlo a medio interno, es decir, direccionarlo hacia la sangre. O sea que ella tiene que ser capaz de acumular glucosa en su interior. Esta glucosa entra contra gradiente de concentración. Dado que esta glucosa entra contra gradiente de concentración y que ustedes mismos me dijeron hace un rato que el transporte de una sustancia contra gradiente no es espontáneo, estamos hablando de un ingreso que necesita de energía. Esta glucosa para poder entrar va a necesitar de energía. ¿De dónde obtiene en forma inmediata y directa la energía esta proteína? Fíjense lo que me dice el dibujo. El dibujo me dice que junto con esa glucosa va a tomar sodio y ese sodio es ingresado conjuntamente con la glucosa. ¿Cómo es la concentración de sodio fuera de la célula con respecto dentro?
afuera es más alto que el de adentro. Bien, o sea que si lo hacemos como una referencia tipo de tamaño, acá hay mucha mayor cantidad de sodio que dentro de una célula. Entonces, ¿el ingreso de sodio es a favor o en contra del gradiente? A favor. Esto es espontáneo, esto es exergónico. Esto libera energía. Por otro lado, otro factor que tenía que tener en cuenta cuando muevo un ion, ¿qué es? A los de la 402 les pregunto. Su carga eléctrica. ¿Pregunta o respuesta? ¿Con duda o con certeza? Es si entra a favor o en contra del gradiente eléctrico. Bien. Como no estoy hablando de un soluto cualquiera, sino que estoy hablando de un ion, en este caso cargado positivamente, cuando movilizamos un ion tenemos que tener en cuenta también si va de una zona, o sea, si está favorecido ese desplazamiento en función a las cargas de la zona a la cual se dirige. El medio extracelular es positivo con respecto al medio intracelular. Hay un potencial de membrana característico de toda célula. Toda célula tiene un medio intracelular más negativo que el extracelular. El sodio es positivo. Perdón, ¿ibas a preguntar algo, María? Hola, profe. Para mí entra a favor a favor de su gradiente electroquímico. Por eso, lo que pasa es que estábamos tratando de ir por pasos y por partes y aclararlo del gradiente eléctrico, ¿no? Como el sodio es un catión y es positivo, y estaría abandonando una zona positiva para ingresar a una zona negativa, teniendo en cuenta que las cargas opuestas se atraen. Desde el punto de vista del gradiente eléctrico, este ingreso también se ve favorecido. O sea que, ojo al piojo, tenemos dos fuerzas muy grandes que hacen que este proceso sea extremadamente espontáneo y exergónico. El gradiente de concentración y el gradiente de carga. Como decía María recién, hay un gradiente electroquímico. El sodio se ingresa a favor de los dos gradientes. Mucha mayor concentración de sodio fuera que dentro, a favor del gradiente químico. De la zona positiva extracelular, el sodio se desplaza a la zona negativa intracelular a favor del gradiente eléctrico. Este ingreso está favorecido electroquímicamente. O sea que esta proteína está acoplando dos transportes. El ingreso de sodio a favor del gradiente electroquímico, que es fuertemente exergónico, y esa energía que se libera la utiliza la proteína para ingresar la glucosa contra gradiente, proceso que es endergónico. ¿Vamos bien, gente? Sí, profe, sí. Ok. El tema es que no se olviden que para que esto pueda seguir funcionando, no solamente necesito comer, digamos, y que haya glucosa en el intestino, sino que tengo que mantener estas condiciones de gradiente electroquímico del sodio. Por eso va a necesitarse indefectiblemente del trabajo de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Estos sodios que acaban de entrar los va a liberar al medio extracelular para mantener el gradiente electroquímico de sodio. Entonces, jóvenes, tengo dos proteínas. La proteína que realmente está transportando el soluto que yo estoy estudiando, que es la glucosa, que depende para su trabajo de un transporte activo primario, en este caso la bomba de sodio-potasio ATPasa. Necesito de las dos proteínas para que el ingreso de glucosa se mantenga.
la que transporta la glucosa realmente está acoplando el ingreso de glucosa al de sodio, está acoplando el proceso endergónico de ingreso de la glucosa al exergónico de ingreso de sodio. Pero para que esta pueda seguir trabajando, necesito que ese sodio sea devuelto al medio extracelular. Y eso es responsabilidad de la bomba de sodio y potasio que te hace. O sea que esta muchacha, la transportadora de glucosa dependiente del sodio, depende también de un transporte activo primario. Eso es lo que llamamos transporte activo secundario. ¿Vamos bien? Sí, profe. Es decir, es lo mismo que pasa con la transmisión de señales nerviosas con las neuronas. No, Depende de qué transmisión, de qué parte de la transmisión nerviosa estés hablando. ¿Por qué no tan segura, María? Perdón, estoy hablando de la absorción, de la reabsorción de glucosa para generar la sinapsis. es que no. No, porque la reabsorción de glucosa en la sinapsis, me parece, ¿no te estás confundiendo con el neurotransmisor, Daer? No hablo de neurotransmisión, no. De transporte químico, electroquímico ahí, pero tal vez no estoy formulando bien la pregunta. O sea, vos en el impulso nervioso vas a tener en la sinapsis, por ejemplo, una neurona que envía el neurotransmisor, que en la otra neurona lo que está generando es la apertura de canales. ¿Sí? Pero esos canales son canales, por lo tanto son pasivos. Ahora sí, para completar el impulso nervioso y devolver la concentración de los iones dentro y fuera, va a trabajar la bomba de sodio y potasio que te hace. ¿Sí? O sea que si tu duda pasa por ahí, a ver, sí, la bomba de sodio y potasio que te hace va a estar trabajando en el impulso nervioso, pero no este mecanismo de absorción de glucosa. Sí, entendí. Ok. Bien. ¿Se entiende, gente? Más o menos estamos juntos en qué consiste el transporte activo secundario, por qué se llama secundario. ¿Vamos con esto o hay dudas? Ok. Bien. Entonces, bueno, perdón. Esto viene a cuento de que me pedían cuál no es activo, ¿sí? En la entrada de glucosa a la célula del epitelio intestinal es un activo secundario, por eso no lo tomo como una respuesta correcta, ¿sí? ¿Qué pasa con la 16? Y la A es la correcta. Tengo un voto por la... Dejaron solo, Lucas. ¿El resto, gente, A, B, C o D? Para mí D. bien, profe. La A es correcta. Tenemos votos por la D y María y no me acuerdo si fue Florencia. ¿A? La A, profe. Bien. Profe, ¿el transporte activo no está el primario y el secundario? Ajá. ¿Y entonces?
Entonces, no siempre requiere de un consumo directo, porque el secundario requiere de un consumo indirecto. Profe, el transporte activo no es con gasto de energía. En cambio, el pasivo sí tiene gasto de energía. Vamos No, con... requiere energía, no quiere decir que no la necesite. El transporte activo necesariamente sí necesita energía para poder producirse, si no, no se produce. ¿Qué opinas, Sharon, de lo que acaba de decir María? Claro, claro, pero como dice consumo, pensé que requería la energía. O sea, el gasto. Consumo es requerir energía. Consumo es requerir energía y... Pero igual no es cierto lo que dijo una chica que hay transporte activo directo e indirecto, entonces no simplemente es directo como dice ahí. Bien, sí. No, yo creo que Florencia y me parece que tiene razón, pero lo que dijo Sharon me parece que es ir un poquito más atrás. ¿Ibas a decir algo, Dar, que no te interrumpí? sí, yo iba a decir que porque se dice directo, no, y el secundario que dijo antes, la energía proviene del transporte primario, entonces no es directo. Ah, bien, o sea que vos, Dar, estarías diciendo lo mismo que Florencia, que dijo que la diferencia, que no es cierto que siempre sea directo. Pero si es activo, quiere decir que va a requerir energía sí o sí, o sea, a mí me da igual que sea directo o indirecto. Bien, pero espera, primero porque esto es clave. O sea, si el soluto se mueve contra el gradiente de concentración, no se me olviden, por favor, de la hipotónica. La hipertónica, eso es un transporte activo. ¿Sí? Ojo, Sharon. Un transporte activo es no espontáneo. Un transporte activo es endergónico. Que consuma energía es exactamente lo mismo que decir que lo requiere, que lo necesita. Y a favor del gradiente, que es de la hipertónica a la hipotónica, eso es espontáneo, eso es pasivo, eso no requiere, no consume ni demanda energía. ¿Se entiende, Sharon? Sí, profe. O sea, ojo con ese término, no se me dejen engañar con los términos. Esto por un lado. Si el transporte es activo, se necesita energía sí o sí, porque eso va contra lo espontáneo. Lo espontáneo es la tendencia a la isotonicidad, a igualar las concentraciones a ambos lados de una membrana. Si yo lo que estoy haciendo es atentar contra esa tendencia a la isotonicidad, pues entonces ahí voy a tener que poner energía, consumir energía. Dependo del aporte energético. Ahora, lo que dice Dar, lo que dice Florencia y que Julia coincidía, es esto. Ojo, el activo primario es aquel que, perdón, el transporte activo es aquel que transporta un soluto contragradiente. Ok, ahora, la proteína que transporta el soluto contragradiente, esa mismita puede requerir el consumo de ATP, eso sería un transporte activo primario. Pero si la proteína que transporta el soluto contragradiente depende en realidad del gradiente de otro soluto, y el gradiente del absoluto rojo lo tiene que mantener otra proteína, eso es secundario. O sea, a la hora de los bifes, el transporte activo secundario es cuando una proteína transporta un soluto contragradiente, pero para hacerlo depende de un primario. Y es el primario el que gasta ATP. Entonces, como decía Florencia, como decía Dar, acá, ¿hay ATP involucrado? Sí. ¿Hay consumo de ATP? Sí. Pero en forma directa, no. No, porque esta proteína no consume ATP. Quien consume ATP es esta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente? Claro, ahora sí. Sí. Entonces, ojo con eso, porque un transporte activo siempre requiere consumo de ATP, sí, pero me mató esta palabra. Fíjense, fíjense qué sutileza. ¿Sí? Si no estuviera esta palabra,
podría ser bastante correcto, ¿sí? Pero el tema es que no siempre es directo. Si es directo es primario, y si es indirecto es secundario. O sea que la A no es. Y, ya me olvidé cuál otra habían dicho que podía ser. La D creo que habían dicho. La D de dedo. Bien, gracias. Los protones, iones hidrógeno, podrían moverse libremente a favor del gradiente a través de una membrana biológica sin necesidad de una proteína transportadora. Miren acá, ion. ¿Estamos hablando de eso? Sí. Estamos hablando de un hidrogenio. Estamos hablando de un átomo de hidrógeno que perdió su electrón y por lo tanto tiene carga positiva. Las membranas biológicas, la bicapa fosfolipídica no va a permitir el pasaje de un átomo cargado. Para eso necesito una proteína transportadora que son los canales. Este es un tipo de difusión facilitada. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si el soluto es polar o si el soluto es cargada, si el soluto es polar o el soluto es cargado, necesito una proteína transportadora. Lo necesito. Necesito un facilitador de ese transporte. O sea que no es la D, no es la A. Está entre medio y C la cosa. Profe, la 2, no, en la 2, la respuesta B no me queda claro qué tiene que ver en el caso de la primera parte de la respuesta con la segunda, o sea, que está relacionada. Acá dice, a pesar de su gran tamaño, una hormona esteroidea que se transportará por medio de difusión, o sea, ¿qué tiene que ver la difusión simple con que es una macromolécula liposoluble? Esa es concretamente mi pregunta. Yo tengo entendido que las moléculas de pequeño tamaño son las que entran por difusión simple. Pequeño tamaño si son polares. Si son polares, claro, sí. ¿Y si son no polares? Y no sé si pasan por difusión simple, no estoy segura de eso. ¿Y entonces la difusión simple para qué se usa? Bueno, justamente para moléculas polares, pero estas no son polares, porque son... ¿Cómo? Perdón, no escuché. Para polares chiquititas, decís vos. Claro. Yo creo que la difusión simple es para moléculas, para moléculas pequeñas, no cargadas, como gases o lípidos, no sé. Sí, yo tengo algo parecido. Ojo que el lípido... lípido no. Perdón que te interrumpí, Camila, ojo que el lípido puede ser grande, ¿no? No es chiquita. ¿No? Puede ser. A ver, si estoy hablando de un transporte pasivo y el soluto se desplaza a favor del gradiente de concentración, que esta es una de las primeras cosas que tengo que definir y tener en claro, el soluto va a favor del gradiente de concentración, entonces el transporte es espontáneo, es pasivo. Y acá se tienen que preguntar las características del soluto. ¿Por qué? Porque si el soluto es no polar, dado que la mayor proporción de la bicapa fosfolipídica es hidrofóbica, no le genera resistencia. Entonces, ese soluto no polar, apolar, hidrofóbico o liposoluble, atraviesa la bicapa fosfolipídica por difusión simple. De hecho, es el mecanismo de ingreso de las hormonas lipídicas, la difusión simple. Pero si mi soluto es polar, la mayor proporción de la membrana, que es hidrofóbica, le genera un rechazo muy grande. Por eso es que decíamos, ojo con eso, María,
que solo un soluto polar pequeñito podría llegar a pasar por difusión simple. Si no, por lo general, el soluto polar va a necesitar un facilitador, va a necesitar una proteína transmembrana, va a ser difusión facilitada. Si ese soluto, por más que sea pequeñito, como un átomo, está cargado, es un catión, es un anión, la proteína va a ser un canal. Ahora, si es una molécula cargada o no, pero polar, es un carrier o transbordador. Ojo con esto, gente. Esto como básico. ¿Soy clara en esto? O sea, si el soluto es no polar, me independizo del tamaño, es grande, chiquito, y no polar, no me importa. Si el soluto es no polar, dado que va a favor del gradiente de concentración, va a atravesar la bicapa va a atravesar la membrana a nivel de la bicapa fosfolipídica, no va a necesitar proteína transportadora. ¿Sí? Entonces, ojito, porque esa larga frase que no te gustó, acá. Profe, entonces es correcto, Entonces, porque es liposoluble. exacto, exacto. Una hormona esteroidea, por el simple hecho de ser liposoluble, es decir, hidrofóbica, va a difundir por la membrana. Difusión simple, no necesita de transportador. ¿Vamos bien? O sea, a pesar de que sea difusión simple y los gases que vienen siendo los que entran, sea grande o pequeña, entra si no son, si son solutos no polares hidrofóbicos. Exacto. La condición para que sí o sí el soluto atraviese por difusión simple es que sea liposoluble o no polar. El oxígeno es no polar, el dióxido de carbono es no polar. Claro, una hormona esteroidea no tiene nada que ver con estas moléculas tan chiquititas, ¿no? El oxígeno son 2 átomos. La molécula de una hormona esteroidea es mucho más grande, pero es liposoluble, va a atravesar la membrana por difusión simple. ¿Sí? O sea que esta es correcta. Entonces, disculpa, profe. Entonces, liposoluble es decir lo mismo que hidrofóbico. Exacto. Buenísimo. Solo que le estás poniendo el peso a la otra parte, digamos, porque una sustancia es hidrofóbica porque rechaza el agua, ¿no? Aísla, separa el agua de su entorno. Y si es que es liposoluble, te estás parando del otro lado. Ok, con agua no se va a mezclar, la va a rechazar. Se solubiliza en algo, si se solubiliza en algo apolar como él. Por eso hablas de liposoluble. Exacto, Martina, sería soluble en grasas o en aceites. Gracias, genial. De nada. María, te quedaste callada, ¿vamos bien? Sí, profe, no, me quedé analizando la respuesta, ya lo voy a asimilar. La otra, profe, la respuesta C. Sí. No me queda claro eso de me pasa lo mismo, ¿no? El tema de la relación entre una parte de la pregunta con el resto, o sea, de la respuesta, ¿no? La difusión del oxígeno y si a través de una membrana presenta una cinética de saturación similar a de una enzima. A mí no me parece correcto eso, pero yo quiero saber cuál es la base de eso, porque no me está quedando muy claro. Bien. Obviamente. ¿Tengo el gráfico acá? No tengo el gráfico, entonces vamos a hacerlo a mano alzada. Espérate un cachete. Perdón, no entendí la pregunta. ¿La pregunta de María? Sí. Ella lo que está diciendo es que ¿qué tiene que ver el oxígeno y la difusión del oxígeno con una cinética de saturación enzimática? Ahí va, buenísimo. Si hablamos de cinética enzimática, estamos hablando de esa gráfica. Esto está, me parece, en el apunte de membrana.
donde medíamos acá velocidad inicial, ¿se acuerdan de Michaelis-Menten o de las sigmoides? Y acá concentración de sustrato. Miren que no me resulta fácil escribir con un mouse. Y una de las posibles cinéticas era una micaeliana, ¿no? Una hiperbólica. Decíamos que llegaba a una velocidad máxima, había una concentración saturante de sustrato, ¿sí? Más o menos a esta altura. Quiere decir que aquí en adelante la velocidad se mantiene constante. Puede aumentar mucho la concentración de sustrato, que igualmente la velocidad va a ser la misma. ¿Se acuerdan de esto? En el entorno de enzimas. Sí, profe. Bien. Eso por un lado. Lo dejo stand-by unos segundos y digo, acá de qué estamos hablando, difusión del oxígeno. Bueno, sí, el oxígeno es transportado a través de una membrana, o sea que esto está bien, y se transporta por difusión simple. El oxígeno se transporta por difusión simple. ¿Puedo hablar de cinética en el transporte de un soluto? Y la verdad, me puede llegar a sonar raro, pero sí, digamos, si yo tomo como velocidad inicial del transporte, y acá en vez de estar hablando de concentración de sustrato, grafico concentración de soluto, puedo hacer el mismo análisis y decir, ¿se llega a saturar, se llega a un momento donde es máxima la velocidad de ingreso de un soluto y no se puede superar? ¿O que yo aumente la concentración de soluto y exponga a mi célula a una situación nueva de concentración mayor de soluto cada vez, puede ingresar ese soluto al infinito y tener una recta? En realidad, la realidad es que no se me olviden que si estoy hablando de una proteína tipo carrier, por ejemplo, tengo cambios conformacionales. Y los cambios conformacionales van a hacer que se llegue a una cinética de saturación. Una velocidad máxima de te reconozco, te uní, cambio mi estructura y te libero de otro lado. ¿De qué está hablando esta mujer? A ver, no se me pierdan. ¿Se acuerdan de acá? Esta imagen. Puede ser que Rocío haya usado otra imagen con respecto al canal, ¿sí? Pero más o menos la idea es la misma y si no me preguntan, jóvenes, no se queden en ascuas. Yo tengo un soluto, que es la glucosa. La proteína que transporta la glucosa se une, al unirse a la glucosa cambia la conformación, devuelve, o sea, pasa la glucosa del otro lado y tiene que volver a su conformación original. Bueno, pues yo tengo una máxima velocidad de todo este candombe, que te reconozco, que me uno, que cambio la conformación, que te libero, que cambio la conformación volviendo a la original, ¿sí? Hay una velocidad máxima. Cuando estamos hablando de un transportador, hay una velocidad máxima de transporte, porque hay una máxima velocidad de estos cambios conformacionales de la proteína. Entonces, un transporte mediado por una proteína va a tener una cinética de saturación, es decir que se puede transportar una máxima cantidad de soluto por unidad de tiempo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, gente? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Va María mejor? Sí, eso sí lo entiendo, profe, lo que no me cierra lo del oxígeno, por eso. Bien, entonces, yo te digo, si hay una proteína involucrada en el transporte, vas a registrar en el estudio de la cinética de transporte una curva que llega a una velocidad máxima. Pero ¿cómo empecé la frase? Empecé la frase diciéndote, si vos estudias el transporte mediado por una proteína, si no está mediado por una proteína, ¿se satura? No. No. Ahí está, ahí está.
Entonces es una forma muy sutil, Vuelvo a la pregunta de relacionar o de inferir si la difusión del oxígeno es simple o facilitada. Ahí está la trampa. Listo, ya entendí. ¿Está bien? Sí. El oxígeno se moviliza por difusión simple. No es saturable, porque no hay quien saturar. No hay una proteína involucrada en esa difusión. Eso es difusión simple. Chao. Entonces, la difusión del oxígeno a través de una membrana presenta una cinética de saturación similar a la enzima. No. Tendríamos que decir, no presenta una cinética de saturación similar a una enzima. En realidad te va a dar como una recta. Si midieses la difusión de oxígeno, la difusión simple de cualquier... O sea, si midieses el transporte de un soluto por difusión simple, te daría una recta. Eso es lo que quise decir. ¿Estamos, gente? Sí, Profe, entonces es la Sí. D y Entonces- la A no es porque requiere ahí dice que requiere un consumo directo. Entonces, la A no es porque... la A no es porque me lo está atando a que sea directo. La B es correcta porque no me importa el tamaño. Si es liposoluble, va a atravesar la membrana por difusión simple. La C no, porque esta cinética sería no saturable. Y la D de dedo no, porque esto sería dependiente de una proteína transportadora y acá me dice que no. ¿Quedó? Listo, profe. Me confundo un poco la A porque si yo lo leo en el parcial, capaz que más de uno elegimos la A porque requiere consumo de ATP y eso es correcto. Pero bueno, la palabra directo es como que hace ruido. ¿Cómo sería que formular bien la pregunta esa? O sea, ¿cómo sería que... Está O sea, ¿qué formulado consumo? perfecto, che. ¿Cómo Si que? vos a la respuesta A le sacás directo, es correcta. Claro, sí, pero es confuso porque vos poner en el parcial, María, hubieses puesto la A. Por esa La idea sola de Claro, pero Yo- ahí yo en ese momento no vi la palabra directo, que pasa muchas veces. Uno lee Sí. el examen y se deja llevar al principio por no leerlo bien. Y eso es una trampa. Hay que Ese es leerlo el muy bien. tema. Ese es el tema. ¿Por qué se creen que yo les rompo las pelotas con que hagan perdonando la expresión, con que hagan la ejercitación? Tienen toneladas de ejercitación en el campus. Háganla. Porque de repente van a decir, ay, pucha, marqué la A, ¿por qué la A no? Y cuando vas a la explicación te dice, no siempre es directo, puede ser indirecto. ¿Directo? ¿Dónde corno aparece? Y vas y dices, ay, mira, decía directo. Entonces ya vos misma empezás a darte cuenta que no podés leer a la ligera. Que no podés leer dejando una frase a la mitad, porque la parte final es la que te puede embarrar la cancha. Entonces, es lectura y comprensión. Ustedes van a tener que leer la historia clínica del paciente que les dejó el profesional anterior. Y si lo leen a medias, mis amores, vamos a estar en el horno. No puedo asumir que no. Tengo que leer la información que se me da de forma concreta, concisa, contundente y entera. ¿Sí? Llámenlo trampa, llámenlo que nosotros se lo hacemos a propósito, lo que no me importa. Lo importante es que ejercitemos juntos y nos demos cuenta que la lectura acá tiene que ser a conciencia y que cada palabra tiene un peso. Y que un no, puesto en un lugar, ya me cambia todo lo demás. Una palabra directo me cambia toda la afirmación. ¿Sí? Por eso me encanta que surjan estas cosas acá. Vamos en el horno, profe. No, Profe. ya, para nada, porque hoy es, ¿qué día es hoy? 14. Nos faltan 14 días para el examen. Si estuvimos estudiando y ejercitando a conciencia, nos falta solamente pulir y ajustar unas cosas. Si no estuvimos ejercitando a conciencia, pues bueno, ya es el momento que se pongan a hacerlo hoy mismo. Hagan la ejercitación de campo. Las preguntas de los parciales no van a ser sustancialmente distintas. Hagan la ejercitación de campo.
Perdón, profe, disculpe, porque yo tuve que entrar un poquito más tarde. No sé si dijo todavía lo de la sede y me estaba dando vuelta el asunto este. Sí. Nosotros tenemos, o sea, toda la coordinación McCormack rinde en la sede paternal y a nosotros, María, nos tocó el aula 41. Después igual voy a poner la información en el campo. Gracias, profe. De nada. Bueno, quedamos, gente, entonces con la 16 activo, primario y secundario. Profe, Dime. disculpa que te moleste. De la primera que decía que era el consumo del ATP era directo, no entendí muy bien lo que era directo. Creo que no estaba explicando desde la D cuando llegué. En consumo directo es cuando la misma proteína que transporta el soluto contragradiente necesita del ATP. El primario, el transporte activo primario, es un consumo directo. ¿Sí? Ella misma transporta el soluto contragradiente y ella es la que requiere el aporte de ATP. En un transporte activo secundario, en realidad vos estás transportando un soluto como este verdecito que tenés acá, contragradiente, pero para que esta proteína trabaje, no hay consumo de ATP acá. Ella no necesita el ATP, pero depende de un transporte activo primario. Acá sí tenés consumo de ATP. El consumo es indirecto. ¿Va mejor, Martina? Perfecto, profe. Gracias. No se me olviden que, entonces, si eso no se moviliza contragradiente, el transporte espontáneo, endergónico, delta G positivo. ¿De dónde va a salir la energía? Del ATP. Si la misma proteína que transporta el soluto consume el ATP, es primario. Si la proteína transporta el soluto contragradiente y no consume ya el ATP, pero depende del transporte activo primario, es secundario. Pasivo será el transporte de cualquier soluto a favor de gradiente de concentración. Si el soluto es no polar, hidrofóbico, apolar, liposoluble, se cuela entre las colas de los fosfolípidos y atraviesa la membrana por difusión simple. Si el soluto es polar o cargado, necesita un facilitador, de ahí el nombre, difusión facilitada. El facilitador va a ser una proteína integral de la membrana. Esa proteína integral de la membrana va a ser un canal, si el soluto es un ion, un átomo cargado, o va a ser una proteína carrier transbordadora, si es una molécula polar, glucosa, aminoácidos, de ese tipo de moléculas. Vamos con este esquema general. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, gente. Después les dejo para que hagan el 17 y el 18 en soledad. ¿Lo intentaron hacer los de la comisión 402? Ajá. Pichines, así los querían agarrar. No hicieron la ejercitación. Bueno, háganla y después me dicen si tienen problemas. Y ahora empecemos con la clase del día de hoy, ¿qué les parece? Porque si no, vamos a tener problemas. Empezamos en el día de hoy con metabolismo celular y lo primero que tenemos que estudiar es respiración celular y ver de qué se trata la respiración celular. Es un tema bastante larguito, por eso vamos a tener al menos dos partes. Vamos ahí. Primero, antes que nada, lamento informarles, o por otro lado es una ventaja informarles, advertirles que necesitamos ciertos conceptos previos. Por ejemplo, de la clase de bioenergética. Los tengo que traer a superficie. Acuérdense que hablábamos de la relación entre catabolismo, anabolismo, exergónico, endergónico, reducción, oxidación, ¿no? En la respiración celular en particular vamos a estar sobre este lado, pensando en esto. Voy a tener moléculas combustibles de alto nivel de energía libre, como puede ser el carbohidrato, como puede ser la grasa. Vamos a empezar con la glucosa, que es un carbohidrato. Lo vamos a degradar a moléculas más chiquititas
en el caso particular de la glucosa, dióxido de carbono y agua. Y en este proceso de degradación, de ruptura de enlaces químicos, se libera energía que van a permitir fosforilar ADP-ATP. Y se liberan átomos de hidrógeno que van a ser tomados por NAD, produciéndose a NADH. Por otro lado, esto va en particular para los de la Comisión 402, porque usamos esta imagen en clase. Traigan a la superficie esto que habíamos visto como ejemplo en bioenergética. ¿Por qué este es el proceso que vamos a ver hoy? Empezamos a ver la degradación de la glucosa. Si la degradación de la glucosa es en presencia de oxígeno, estamos hablando de respiración celular aeróbica, se degrada dióxido de carbono y agua, y en ese proceso se va a ir liberando de a poquitito la energía que contiene esa molécula. ¿Dónde se va a ir reteniendo esa energía? En el enlace entre el segundo y el tercer fosfato. Se usa ADP más fósforo inorgánico o fosfato libre, se fosforila el ADP y se obtiene ATP. Este es otro concepto que tengo que traer de la clase de bioenergética, el ATP como intermediario energético. Y este temita de la oxidación y la reducción. Acuérdense que habíamos hablado en aquella clase que a la glucosa se le sacaban todos los hidrógenos y alguien los tenía que tomar. Con estos términos u otros, Rocío les habrá hablado de moléculas que se oxidan, que son las que pierden hidrógeno, moléculas que se reducen son las que ganan hidrógeno. Por lo general, si alguien se oxida y está liberando electrones e hidrogeniones, está liberando hidrógeno, alguien los tiene que tomar. O sea que alguien se va a tener que reducir. Endergónico, exergónico, catabolismo versus anabolismo, oxidación, reducción, el ATP, me estaba olvidando, el ATP como intermediario energético, todos estos son temas que vimos hace unas semanas atrás en la clase de bioenergética. Traigan todo eso a la superficie, porque lo vamos a poner en funcionamiento en el tema que vemos hoy, en la clase que viene y la otra, porque fotosíntesis también tiene que ver con esto, ¿sí? Acuérdense de las coenzimas redox o intermediarios redox, que son estas tres, NAD, NAD-fosfato y FAD en su estado oxidado, es decir, cuando están capacitadas a recibir hidrógenos, que cuando los reciben se transforman respectivamente en NADH, NADPH y FADH2. Este es el estado reducido. O sea que en este estado están capacitadas a dar hidrógeno. Por eso la doble flecha. Si tomo hidrógeno, me transformo en NADH. Si libero el hidrógeno, me transformo en NAD+. ¿Sí? De más está decirles, jóvenes, coenzimas. La coenzima es un auxiliar de la enzima. No las vamos a presentar en sociedad una por una, no las vamos a estar nombrando mucho que digamos pobrecitas, pero no duden que cada una de las reacciones que vamos a empezar a compartir hoy, cada una de las reacciones biológicas que compartimos hoy, hay una enzima que la está catalizando, ¿sí? Jóvenes, ¿dudas de endergónico, exergónico, ATP, anabólico, catabólico, oxidación, reducción, dudas de esto? Yo, profe, para confirmar, más que nada, el delta G es positivo cuando es endergónico y es negativo cuando es exergónico. ¿Es así? Correcto, correcto. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda, gente? Catabolismo es exergónico, anabolismo es endergónico. Sí, o sea,
ojo con cómo manejan esos términos, ¿no? El catabolismo es un proceso de degradación. Cuando hablas de catabólico anabólico, estás pensando en lo que le pasa a las moléculas, lo que le pasa a la materia. O sea que el catabolismo son reacciones de degradación. Pasas de algo más grande a algo más chiquito, estás cortando enlaces químicos. Cortar enlaces químicos, achicar la complejidad, o sea, bajar la complejidad, generalmente se acompaña con liberación de energía, por eso es exergónico. ¿Sí? O sea que está bien lo que decís, el catabolismo es globalmente exergónico y el anabolismo globalmente endergónico, pero, ojo, no confundan esos términos, ¿sí? No son, uno no reemplaza al otro, no son sinónimos, sino que se acompañan en todo caso. ¿Se entiende, Fabio, lo que digo? No, Profe, ¿y el anabolismo es síntesis de moléculas de más simples a más complejas? Exacto, cuando hablas de anabolismo estás hablando de reacciones de síntesis, es decir, reacciones de producción. Se generan estructuras, se generan moléculas, se generan macromoléculas, pasas de algo más chiquitito, más sencillito, a algo más grande, más complejo. Ahí estás haciendo, por lo general, se están generando enlaces covalentes nuevos y ahí hay que poner energía. Por eso el anabolismo se acompaña o es energéticamente endergónico, consume energía. ¿Va? ¿Quedó, gente, esto? Sí, buenísimo. Bien. Vamos acá. Respiración celular. Ojo que nosotros nos vamos a meter dentro de la célula y vamos a estar hablando de la respiración adentro de la célula. De oxígeno, dióxido, qué sé yo. No se me olviden que si estamos hablando de animales que, como nosotros, que tenemos pulmones, el intercambio gaseoso se hace a nivel del pulmón. Aquí, a nivel pulmonar, se carga la sangre con oxígeno y se descarga de dióxido de carbono. En el dibujito me está diciendo, bueno, mira, acá ya viene la sangre con oxígeno. Ese oxígeno va a ser tomado por cada uno de tus tejidos y, por ejemplo, en la mitocondria va a poder ser utilizado. ¿Para qué? Para este proceso de respiración celular, en el que, por ejemplo, una molécula orgánica, como la glucosa, que vino de sangre, ¿no? Porque la absorbimos a nivel intestinal y llega a mis células a través de la sangre, va a ser degradada con la idea de obtener energía, que puede ser utilizada, que va a ser utilizada por la célula. Ahora, en ese proceso no solo se obtiene energía química, sino que también se produce dióxido de carbono y agua, y eso lo liberás a sangre. ¿Sí? Nosotros vamos a estar metidos acá, en lo que está pasando dentro de la célula, lo que está pasando en la mitocondria. No se me olviden que el oxígeno tuvo que salir del glóbulo rojo, en difusión simple en membrana del glóbulo rojo, tuvo que atravesar el endotelio, o sea, la pared del capilar, difusión simple, ingresar a mis células, difusión simple, ingresar a la mitocondria, difusión simple, y acá está el oxígeno, ¿no? O sea, hagan el combo de todos los conceptos. Bien, empecemos ahora sí con el proceso biológico de respiración celular. Lo que tienen resumidito ahí es reactivos y productos de la respiración celular aeróbica. Me dice de lo que yo parto y a lo que yo llego. No me está contando nada de cómo es el proceso en sí, ¿no? La parte fina no me la explica. Miren, desde el punto de vista metabólico, hay un esqueleto carbonado, tengo 6 átomos de carbono juntos, unidos covalentemente, y llego a un producto donde hay un solo carbono por molécula. O sea que este esqueleto carbonado lo corté. O sea que desde el punto de vista metabólico, ¿cómo va a ser este proceso? ¿Cata o ana? Catabólico. Catabólico, es de degradación. Tuve que cortar los enlaces entre estos carbonos para poder llegar a liberar una molécula como el dióxido de carbono, donde hay un solo carbono y no está unido a otro carbono. Desde el punto de vista de energía, este proceso
al estar portando enlaces covalentes globalmente, ¿cómo va a ser? ¿Endergónico o exergónico? Exergónico. Argónico. Es exergónico, perfecto. Y desde el punto de vista de reducción, desde el punto de vista de redox, De NAD a NADH. no, lo que tenés escrito ahí, en la reacción que tenés escrita ahí, que no aparece ni el NAD ni el NADH. Tenés razón, de NAD vas a pasar, acá no se ve. Es una reducción, ¿no? ¿Quién se reduce? Se oxida el carbono. El oxígeno. O sea que sería así. La glucosa se reduce a CO2 y agua. Claro. La glucosa se reduce a CO2. ¿Eso dijiste, Dae? Sí. Se oxida. Está bien. ¿Se reduce o se oxida? Yo no sé ni cómo están sacando eso. En verdad es oxidación, sí. Lo que reduce es el oxígeno que se une al carbono. hidrógeno de la glucosa y forma agua. Por eso decía que es importante los conceptos que vimos en la clase de bioenergética. Tengo mi esqueleto carbonado acá. Esta es la glucosa. Cada carbono en la glucosa está acompañado por hidrógeno. Estos hidrógenos, ¿los encuentro en el dióxido de carbono? Claro, pierde hidrógeno, no oxígeno. Entonces, ¿qué le pasó? Se oxidó. ¿Estamos de acuerdo que lo último que dijo Daer tiene razón? Sí. Sí, estamos de acuerdo. Fíjense lo que decíamos acá. Hablo de degradar una molécula combustible, hablo del catabolismo de una molécula combustible, ADP pasa a ATP, NAD se reduce, pero si NAD se reduce, ¿qué le está pasando a esta molécula? Si alguien se reduce, Se está oxidando. claro, si alguien se reduce, alguien se oxida. Si este muchachito fue capaz de tomar hidrógeno, pues alguien se los dio. ¿Quién? Esta molécula combustible. Vamos, entonces, ojo al piojo. La molécula de glucosa es la que libera hidrógenos. La molécula de glucosa está oxidándose. Este proceso catabólico es oxidativo. ¿Quién se oxida? El esqueleto carbonado. Pero si alguien se oxida, alguien se reduce. En esto que tienen escrito ahí, que es la respiración celular aeróbica, glucosa más oxígeno me da dióxido más agua. ¿Quién se reduce? El oxígeno. ¿Ven lo que está diciendo Daer? Ojo, Luca, porque el oxígeno es el que toma los hidrógenos y se reduce, queda reducido a agua. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Lo vamos a ir viendo de a poquito. Pero, profe, el carbono también tiene dos oxígenos ahí. ¿No se oxidaría también en ese caso? Eso es lo que no me cierra, o sea, no. El hidrógeno... Ese carbono está ganando oxígeno, tenés razón, porque vos fíjate que en la glucosa cada carbono tiene un solo átomo de oxígeno. Está ganando un oxígeno, en ese sentido tenés razón, y esto te puede llegar a confundir, pero ganar oxígeno es oxigenarse, no oxidarse. Ok. ¿Está bien? Cuando, o sea, fíjate que la oxidación se define en función a gano o tomo electrones, desde la química general inorgánica pura, es ganancia o pérdida de electrones, por eso este esquemita que tenés acá, y nosotros desde la bioquímica decimos, ¿sabes qué? Es cierto,
Pero en las moléculas biológicas el electrón no va solito. El electrón va dentro de un átomo de hidrógeno o va junto con un hidrogenio. Por eso podemos medir quién se oxida, quién se reduce. Atenta, Julia, con esto, quién libera o quién gana en función de, me fijo dónde están los hidrógenos. Ahí va. Claro, entonces está bien si digo que se reduce el oxígeno que queda en agua. Correcto. Ah, El bueno, oxígeno es quien se reduce y al reducirse se transforma en agua. claro. La glucosa es quien se oxida y al oxidarse, degradarse, va a generar dióxido de carbono. ¿Está bien? ¿Estamos todos juntos y juntas? ¿Gente hasta acá? Sí, 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 pues. profe. Ok. Entonces, chingui es catabólico, hexagónico y desde el punto de vista redox, tengo tanto reducción como oxidación. ¿Quién se oxida? El esqueleto carbonado. ¿Quién se reduce? El oxígeno. Pónganos el ojo acá. El rol del oxígeno es tomar los electrones, tomar los hidrógenos que libera la glucosa. Por eso el proceso es aeróbico. Cuando en un proceso metabólico el oxígeno es quien toma los electrones, quien toma los hidrógenos, el proceso es aeróbico. ¿Estamos con este término? ¿Lo repetirías, profe, por favor? Dale, porque fíjate que en el título yo puse respiración celular aeróbica. ¿Por qué lo adjetivo como aeróbico? Porque En presencia de oxígeno. se da en presencia de oxígeno y es el oxígeno el que tiene un rol muy importante acá. El rol del oxígeno es ser el aceptor de los electrones, el aceptor de los hidrógenos que se sacan encima de la glucosa. ¿Va mejor, Lucas? Entonces, o sea, es aeróbico porque se da en presencia del oxígeno, básicamente. Porque se da en presencia de oxígeno y el oxígeno tiene un rol en el proceso, no te olvides. Ok, gracias. El rol es tomar los hidrógenos, ¿no? Ahí va. Entonces, ¿por qué les hago hincapié en esto? Porque yo me tengo que, ustedes, yo, todos, nos tenemos que preguntar, ¿la oxidación de una molécula energética como la glucosa siempre requiere de oxígeno? ¿Siempre va a estar el oxígeno involucrado? ¿Siempre va a ser aeróbica? No. No. Darlo esto con más convicción, pero no. Puede haber otra molécula que esté funcionando como aceptor de esos hidrógenos que se saca la glucosa de encima. Entonces, vamos a tener que preguntarnos dos cositas. Tener presentes dos preguntas. Si el oxígeno actúa o no como último aceptor de los electrones. Si ¿Puedes eso, repetir la última frase que se cortó? digo, vamos a tener presente siempre para clasificar los procesos, inclusive clasificar a los individuos, vamos a tener presente si dos cuestiones. La pregunta, ¿el oxígeno es el último aceptor de los electrones de los hidrógenos o no? En la respiración aeróbica, sí. Acá, si sirve va a ser un proceso aeróbico, si no va a ser anaeróbico. Pero si no es el oxígeno, ¿quién lo toma? Esa es una pregunta que en algunas situaciones va a ser importante que la sepa responder. Y la otra pregunta fundamental es, esa molécula de la compartiste, se degrada completamente, le exprimiste totalmente el jugo, le sacaste toda la energía posible o no. ¿Por qué les planteo estas preguntas? Para diferenciar estos tres procesos. Tienen que saber conceptualmente diferenciar una respiración celular aeróbica de una anaeróbica, de una fermentación. Entonces yo digo, mira, la respiración celular aeróbica, el último aceptor de electrones es el oxígeno, por eso es aeróbico. Y la degradación de la glucosa es total. Va a tener un rendimiento energético importante, un rendimiento energético muy bueno.
Y esto me va a permitir diferenciarlo de la respiración celular anaeróbica. Porque si bien la degradación, es la pregunta, ¿no? Si bien la degradación de la glucosa en la respiración celular anaeróbica también detectada, no solo no se usar oxígeno, sino que no tiene ningún rol, o sea, no tiene ningún rol en este proceso, sino que hay otros que van a mantener su papel. Por ejemplo, en el plato entre otros. Eso voy a llamar la respiración celular anaeróbica. Y al tratar de estas dos preguntas, de si la degradación de la glucosa total es el oxígeno o no, el receptor de electrones, puedo encontrar un tercer caso, que tiene algo parecido a la respiración celular anaeróbica, porque no es el oxígeno el receptor de electrones. Respiración láctico. No, tampoco. El ácido úrico. Sí, correcto. Ahora vamos a ver qué están hablando las chicas. Si no tengo ni idea de la alimentación, no se me asusten. Vamos a ver ahora. No, sí, yo lo sé porque vi un video. Me parece correcto. Hay que hacer uso y abuso de todos los conocimientos que uno tiene y emplearlo lo más que pueda para tener multiplicar. No es el ácido láctico, si es el cirúrgico. Ahora vamos a hablar sobre eso. Muy buena pregunta, Pablo. ¿Cómo sé si la degradación es total o parcial? Pregunta Pablo. Fíjate que cuando presentamos esta reacción general a la respiración celular, decíamos, partimos de una glucosa que tiene 6 átomos de carbono unidos, rompemos todos los pedazos de estos carbonos y llegamos a una dióxido de carbono. ¿Te quedó algo de estos 6 carbonos unidos o lo separaste a todos? Y en realidad fíjate que llegas a 6 moléculas de dióxido de carbono. Quiere decir que estos 6 carbonos que estaban juntitos formando el esqueleto de la glucosa los separaron totalmente. Esa es una degradación total. Sí. Bien, perfecto. Si dentro de los productos me quedará algo que toca carbono, 3 carbonos y la degradación no total. Estamos todos juntos en esto porque voy a sacar la televisión para el. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ojo con esto. Fíjense, insisto acá, tanto la respiración celular anaeróbica como la transpiración son procesos que se dan en ausencia de oxígeno, es decir, se dan en condiciones anaeróbicas o en condiciones de anaerobiosis. Anaerobiosis, ausencia de oxígeno, condiciones anaeróbicas que estamos haciendo de un grupo. Pero son procesos distintos. Son procesos distintos. La respiración celular anaeróbica es una degradación total de la glucosa, o sea, me va a permitir obtener la mayor cantidad de energía o la mayor cantidad de energía posible, mientras que la transpiración es una degradación parcial. No todo que le estoy dando la glucosa, y entonces no voy a aprovechar al máximo el contenido eléctrico que esa molécula tiene. Entonces, profe, ¿cuál es el aceptor de la medicación? Vamos a poner un momento de espera y eso lo van a completar. Bien. Se hace el antes con este tipo de realidad, pero no viene al usuario. Nosotros vamos a tener que estudiar el proceso de respiración celular. Vamos a tener que saber cada una de las etapas que tiene. Primero, que es el proceso celular se realiza. ¿Cuáles son los prerequisitos? ¿Cuáles son los productos de cada etapa de este proceso? Esta relación vamos a estudiar dos fermentaciones y nada más con eso. No son las únicas, son las dos que nosotros tenemos que conocer. Una es la fermentación santa y otra fermentación alcohólica. Y no vamos a realizar ningún proceso de respiración celular anaeróbica. O sea que, bueno, ya no me interesa en ningún momento. Me interesa a nivel de lo que tiene que
Sí, profe. Estamos todas acá, bien. Buscando el campo. Bien. Entonces, gente, vamos a avanzar con un par de conceptos antes de un poco de descanso. Me importa tres líneas. Si la idea de la vida con oxígeno, siempre el proceso comienza con la última etapa, y esa etapa de alcohólico. O sea que en el camino de exprimir una nueva cosa para la energía, todo el individuo, sea aeróbico, sea anaeróbico, sea mental, arranca una alcohólico. Lo cual siempre, por eso dice que el alcohólico es universal. Lo cual siempre. Una vez que entendemos que el alcohólico cuando se reactivo, cuando lo digo todo de la lista, recién ahí me pregunté, yo sabía que no tengo como más de él se va a quedar con los dedos de la cosa, dos repercusiones de vino. Muchas veces. Sí. Entonces vamos a hablar de la respiración anaeróbica. Si el beneficio es el movimiento de los riñones, después de la glucólisis, va a seguir un proceso que se llama integración cerebral del vaso. A continuación del mismo, tenemos el cerebral para finalmente renovar o cambiar en la asociación de la respiración. Lo que viene del costado es el conjunto de la etapa de una respiración cerebral con obviamente que lo que dice es que el último entonces el anaeróbico se oxida el lugar alto de respiración que quiere revertir la respiración. Estos son los pasos así. ¿Qué pasa si me estás diciendo que no se usa el cerebro más neurones? Podría ser respiración anaeróbica, pero como no voy a estar hablando de ello, ¿de qué vamos a hablar? En la evidencia científica, ¿no? Lo que hoy ponemos es una respiración. Las respiraciones llevan nombre de producto, ya que luego de la glucólisis no se usa el cerebro como neurones, o es una respiración alcohólica o una elástica. Esos son los productos no bandas únicas, esos son los productos que se usan. Vamos tomando manera de la respiración. Hasta acá, vamos bien. Bien, entonces yo soy la línea. Si están de acuerdo con más de 31, ahora vamos a 10 minutos. Y seguimos con PCNL. ¿Pregunta? Ok. Si quieren, hacemos entonces 10 minutos de descanso de la media hora y seguimos 10 minutos. ¿Les parece? Dale, profe, buenísimo.